Buenas noches, apreciados hermanos. Iniciando nuestro servicio de oración del día eh, 1 de abril de este 2021. Lo teníamos para ayer, pero por inconvenientes en el sistema eléctrico fue imposible hacer nuestra transmisión, por lo cual deseamos pedir mil excusas. Pero estamos hoy eh, de nuevo aquí ya un poco corridos de día, pero deseosos y anhelantes de tener la comunión como hermanos con el Señor. Muchos ya estarán descansando, habrán salido de la ciudad, otros estamos aquí al pie del cañón. No es que los que no estén al pie del cañón, todos estamos allí animados, ¿ok? Entonces, donde estén, en Colombia, fuera del país, todos estamos deseosos y anhelantes de glorificar al Señor en estos buenos y excelentes tiempos. Tiempos de reflexión deben ser, tiempos que el Señor nos regala para tener unos momentos de quietud, de paz, de ánimo, para pensar en que un día su regreso estará, que su palabra es viva y es eficaz, que no podemos dudar de la segunda venida del Señor, que Él ha profetizado y hablado en diferentes ocasiones y por intermedio de innumerables profetas, hombres y mujeres, de su reino milenial y de su posterior día de la ira. Todo está allí. Lo único que nos falta es escudriñar juiciosamente las escrituras y que nos lleven con todo el amor del caso a ese temor reverente al Señor. Temor que nos permita actuar de acuerdo a su soberana voluntad. Y como lo hemos expresado en varias ocasiones, no es miedo. No es miedo a un Señor implacable, no. Es temor reverente, porque sabemos que su palabra se cumple y Él nos ha dicho, estad quietos y esperad, porque el día llegará. Que estemos allí cogidos de su mano, tomados de su palabra, haciendo la obra para la cual Él nos ha llamado. De tal forma, hermanos, que sin más preámbulos, bienvenidos hoy a este tiempo, a este jueves de esta semana santa, que es denominada, aunque lo decíamos todos los días y todas las semanas, deberían ser santas, dedicadas al Señor, y sacar como hoy estos buenos tiempos, los cuales recomiendo que estemos allí disfrutando como disfrutamos de esos tiempos de devoción al diario, de la comunión los unos con los otros, el excelente tiempo de las reuniones los domingos, cuidándonos en todos los aspectos. Entonces les invito a que oremos, les invito a que coloquemos este tiempo en manos del Señor. Señor Dios, Padre Celestial, queremos darte gracias, gracias Señor, por esta noche, gracias porque nos permitiste superar las dificultades y estar de nuevo, Señor, aquí en comunión los unos con los otros. Rogamos, Señor, que sea tu voluntad la que esté primando, Señor, que sea tu palabra la que nos dirija en esta noche, que podamos, Señor, alabarte y glorificarte como solo tú lo mereces, porque tú eres digno, Señor. Tú eres quien merece la honra, el honor y la gloria. Y cada día, Dios, debemos preparar nuestros corazones para esos encuentros contigo. Que no sea solo porque se celebra una semana o un día para entregarnos a ti, sino que todos los días, Dios, que todos los días podamos estar en comunión contigo, que recibamos tu palabra, que recibamos tu instrucción y que estemos allí dispuestos a que tú nos sigas edificando. Hoy, Dios, aquí estamos, deseamos alabarte, deseamos cantar a ti, Señor, unas alabanzas para tu honra, Señor, porque tú eres digno, tú eres el único Rey, tú eres el que hace maravillas, Señor. Tú eres el que nos motiva a amarnos de corazón, Señor. Tú eres el único digno de ser alabado. Entonces, Dios, queremos disponer este tiempo para ti. Recíbelo de la misma forma como nosotros lo expresamos, con gozo, con júbilo. Y Dios, te amamos y te necesitamos.
Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Alabemos a nuestro buen y soberano Rey. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que yo soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras al corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es su fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que yo soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Mi Salvador, ¿a quién iré sino a ti? No tengo a dónde ir. Mi protector, ¿a qué temer si estás aquí? Mi refugio está en ti. Mi tesoro está en Jesús, en su sangre y en la cruz, que me
Bueno, apreciados hermanos, gratitud al Señor por este buen tiempo en que hemos podido cantar para su honra y para su obra. Espero que allí donde estén gozosos, que incluyan a los que están a su alrededor. Ahora la palabra del Señor para esta noche. Señor Dios, guíanos, muéstranos, Señor, lo que quieres que entendamos, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias porque aquí estamos, Señor, pendientes de ti, Señor, prestos a tu enseñanza para colocarla por obra. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, hemos venido instruyéndonos y el Señor lo ha venido haciendo a través del libro de Joel. Hoy tenemos ya la parte final de esta enseñanza, un libro que habla de juicio, del día del Señor, pero que también habla de su misericordia. Un día que nos muestra, un libro, un texto que nos muestra de la intervención del Señor directamente con su pueblo, pero también de ese día escatológico allí en Apocalipsis, donde el Señor derramará su ira sobre todo aquel que no haya confiado en Él y sobre todo lo creado. Estamos esperando desenlaces. Siempre hemos visto en cada enseñanza la ira del Señor, pero también vemos que el Señor es un Dios de misericordia. Nos acordamos del tiempo de las langostas, la devastación, la gran sed a causa de la sequía, y no solo sed en cuanto a las personas, vimos cómo bramaban los animales, desconcertados ante la situación que se estaba presentando. También vimos cómo el templo tuvo que ser abandonado porque faltó la ofrenda, la libación. Los sacerdotes debieron salir de allí, que eran la fuente para la promulgación y para la realización de los rituales religiosos, y el pueblo estaba totalmente, digámoslo, en bancarrota espiritual y física. ¿Por qué? Por la desobediencia. El pueblo había advertido acerca de ese gran ejército que él iba a utilizar para destruirlos, y aún así los corazones no daban su brazo a torcer. La necedad del pueblo. Y el Señor nos sigue hablando. Hablamos también del derramamiento del Espíritu de Dios. Y vimos cómo este tema final del libro de Joel se refiere básicamente a los tiempos finales. A aquel tiempo, como dice el Señor, al tiempo de la gran tribulación, esos 7 años de tribulación y gran tribulación, de el día de la ira, del milenio, y de, al final, el día del gran juicio del Señor. Y que una pequeña muestra de algunos de los acontecimientos que iban a acaecer. Simplemente el Señor nos está mostrando que vendrá un juicio sobre las naciones, que vendrá un tiempo de llanto, de dolor, de queja, y nos dice la palabra, donde muchos buscarán la muerte, muchos de los no creyentes, muchos de los que no doblegaron su corazón, buscarán la muerte de todas las maneras posibles y no la hallarán, porque el Señor no lo permitirá. Él es el dueño de la vida y Él es el dueño de la muerte. Y en ese momento, Él no permitirá que nadie, absolutamente nadie, muera, sino que estén presentes en el juicio. Aterrador. Es totalmente impresionante lo que se va a vivir en esos días. Y tenemos que asimilarlo, tenemos que entenderlo. Debemos comprender que la situación llegará. Entonces nos enfrentamos al capítulo 3. Juicio sobre las naciones, liberación de Judá. Los versículos en este capítulo del 1 al 21, capítulo 3, del 1 al 21, citan la restauración total de Israel
cuando sean, reagrupados y establecidos definitivamente en Palestina. En Palestina, una tierra que significa tierra de los filisteos, pero allí el Señor va a reagrupar en Palestina a su pueblo, a su nación, y establecerles definitivamente allí. Los que han sido esparcidos por todas las partes del mundo, el Señor los congregará y los llevará allí. Noten entonces que la exégesis correcta nos lleva a entender que estamos hablando de acontecimientos finales. De acontecimientos finales del día de la gran ira del Señor y no de lo que está sucediendo en estos momentos. ¿Ok? Hay motivos para expresar gran preocupación, la pandemia y todos estos acontecimientos, pero no estamos frente al día de la ira del Señor que vendrá, sí, pero Él mostrará eventos específicos en el cielo y en la tierra que harán entender que ha llegado la hora. Y ojalá Dios, si fuese en este tiempo, nos encontrase preparados para el arrebatamiento y que preparemos a nuestras familias, que prediquemos la palabra de Dios a nuestros amigos, vecinos, a todo el que esté a nuestro alrededor, para que no tengan que vivir ese calamitoso y espantoso día. Dice el versículo 1 del capítulo 3, porque he aquí, dice el Señor, por intermedio del profeta, en aquellos días. Y hemos venido aseverando que cuando se habla de aquellos días, está hablando de días futuros, de días futuros. He aquí que en aquellos días en que haré volver de la cautividad de Judá y de Jerusalén, porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, cuando Él va a empezar a reunir, ¿cierto? Tras la segunda venida de Cristo, tras la segunda venida del Señor, Israel será reunido de nuevo en Palestina. ¿Dónde podemos encontrar eso en la palabra del Señor? Si vamos al libro de Mateo, capítulo 24, Mateo, capítulo 24, versículos 29 al 31. 24, 29 al 31, la venida del Hijo del Hombre. La venida del Hijo del Hombre. La segunda venida. Aquí ya Cristo había estado en la tierra. Están profetizando su segunda venida. Dice, e inmediatamente después de la tribulación, en aquellos días, después de la tribulación y la gran tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas en aquellos días, lo cual no está sucediendo ahora. Entonces aparecerá en ese instante la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todo el mundo lo verá. Todo el mundo lo verá, esa señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, naciones de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gloria. No es solo una aparición, no es solo que vean el reflejo de Cristo en el cielo, no, sino que Él vendrá inmediatamente después de la tribulación. Vendrá en gloria y todo el mundo lo verá. Todo el mundo lo verá. Y vendrá en las nubes con todo el poder y con toda su gloria. Y enviará a sus ángeles, dice la palabra del Señor, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Sabemos para qué era utilizada la trompeta en ese tiempo. Y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Juntarán a sus escogidos desde un extremo del cielo hasta el otro. La segunda venida del Señor. Un tiempo en el que nuestro buen Dios reunirá, congregará
a todos sus escogidos y vendrá en las nubes con poder y con gloria. Y esto sucederá. Reuniré, versículo 2, a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. ¿Qué hará entonces el Señor? Viene en las nubes con poder y gloria. Todo el mundo verá esa imagen y el Señor enviará a unos ángeles del cielo para que anuncien. La trompeta siempre era señal de anuncio o de alerta. Entonces, para unos será un anuncio glorioso, para otros será una alerta terrible. Y el Señor va a reunir a todas las naciones y las hará descender al valle de Josafat. El valle de Josafat, en algunos contextos, es el mismo valle de Cedrón. Y traduce valle de Josafat, Jehová juzga. Su ubicación, la ubicación de este valle es desconocida. Nadie ha expresado con exactitud la ubicación del valle de Josafat. Las naciones reunidas allí estarán llamadas a presenciar un gran acontecimiento. Y ese acontecimiento lleva por nombre lo que hemos conocido como la batalla, la gran batalla del Armagedón, la batalla final, las naciones reunidas para la gran batalla. Armagedón traduce el monte de Megido, y el monte de Megido está situado a 30 kilómetros al sur de Nazaret. Allí en ese lugar, no sabiendo la ubicación específica, pero sí el sector determinado, allí se desarrollará la gran batalla del Armagedón, la batalla final, donde el Señor reunirá a todas las naciones y con solo su palabra hará justicia, el gran día de la ira del Señor. ¿Cómo podremos mirar nosotros que todos estos acontecimientos son ciertos? Inclusive en la palabra, en su misma palabra, en el mismo texto que estamos viendo, versículos 12 al 14 nos dice: despiértense las naciones y suban al valle de Josafat. En el versículo 2 del capítulo 3 dice: haré descender a todas las naciones al valle de Josafat. En el capítulo 12 dice: y suban al valle de Josafat. Allí se reunirán de todos los lugares de la tierra. Subirán, bajarán, bajarán, irán en forma horizontal, como sea, allí serán todos reunidos, porque allí en el valle de Josafat, donde se va a desarrollar la gran batalla del Armagedón, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor, a todas las naciones. El juez ha dictado sentencia, va a dictar sentencia. Los implicados están convidados y él se sentará con poder y gloria allí en el valle de Megido y juzgará con juicio justo a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, que es el mismo valle de Josafat, que es el mismo valle de Megido, que es donde se desarrollará la batalla del Armagedón. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Y se denomina valle de la decisión porque allí el Señor tomará una de sus últimas y finales grandes decisiones. Todo está consumado, todo será exterminado. Ha llegado el día de la ira del Señor. Y Él está previniendo en Zacarías capítulo 12, versículo 3, allí cuando miramos a los profetas
a los profetas menores, miramos a Zacarías capítulo 12, versículo 3, también nos está hablando de este acontecimiento. Dice la palabra del Señor en Zacarías 12, 3. Y en aquellos días, en lo que va a suceder, y en aquel día pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. La gran batalla. Todas las naciones reunidas en contra de Jerusalén. Todas las naciones reunidas en contra del pueblo de Dios. El mal reunido en contra del bien. Satanás reunido con sus ejércitos en contra de los ejércitos del Señor. Y sigue hablando nuestro gran maestro en su palabra que Él reunirá a todas las naciones y las hará descender al valle de Josafat, y allí entrará en juicio con ellas a causa de mi pueblo. El juicio está establecido. El juicio no es un juicio sin sentido, ni porque el Señor en un momento determinado le plació hacerlo así, no. El juicio es, como dice su palabra, entraré en juicio con esas naciones por causa del pueblo, por haber denigrado, por haber pisoteado, por haber maltratado al pueblo del Señor. Y Cristo en ese momento se hace partícipe, perteneciente al pueblo. No solo fue hablar en contra del pueblo, sino en contra de Dios. No solo fue pisotear al pueblo, sino pisotear a Dios. Porque el que obra mal en contra de un creyente, en contra de alguno que ha depositado su confianza en el Señor, no está orando en contra de él, sino en contra del que lo llamó, que es nuestro soberano Salvador. A causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron sus tierras. Un juicio justo a los que están en contra del Señor, a los que no le creen, a los que menosprecian, a los que pisotean el nombre de Dios y el pueblo del Señor. Allí los reunirá y hará juicio. Versículo 3. Y estos echaron suerte sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Juicio por el trato implacable e inmerecido que derramaron los incrédulos sobre el pueblo de Israel, los enemigos sobre el pueblo de Israel, los que no desearon caminar con el Señor, contra Cristo, los que le maltrataron, los que le abofetearon. Mateo capítulo 25, versículo 40 nos dice: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos, más pequeños, a mí lo hiciste. Mas, dice el Señor, dirá el rey: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste, lo que hayan hecho, la actitud que hayan tenido a uno de estos, mis hermanos, dice el Señor, más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, y tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, y da una serie de descripciones. Al final le dice en el versículo 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Es que solo hay dos caminos: o castigo eterno o vida eterna. Castigo eterno
para los incrédulos, vida eterna para los creyentes, para los que han creído en el Señor. Y esto es real, hermano. Y podemos hacer de nuestras vidas lo que deseemos, pero al final, hay que vérselas con el Señor. Y Él, allí, en el valle de la decisión, hará juicio, castigo eterno o vida eterna. Y está preparando al pueblo, está anunciando su actitud. Y también, ¿qué tengo yo contra vosotros, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Juicio implacable sobre los filisteos y sobre los fenicios. Tiro y Sidón. Juicio implacable. En esta semana, hermanos, que estamos hablando de la tradición de la Semana Santa y que por inercia hemos entrado allí, debemos y somos partícipes de toda esta parafernaria que se lleva, lo que realmente debemos hacer es meditar, entender, comprender que el día del Señor llegará, que el día del Señor se presentará y en ese día habrá juicio. Y el juicio determinará o condenación eterna o salvación eterna. Pueda que usted y yo no estemos presentes en ese instante de la segunda venida de Cristo por su iglesia, cuando lo veamos con poder y gloria, pero los acontecimientos siguen. Y nadie se escapa de ese juicio final del día del Señor, el día que estaremos ante Él y Él revisará las obras y unos serán enviados a condenación eterna y otros a salvación eterna. ¿Qué tengo yo contra vosotros? Dice el Señor. ¿Qué tengo yo, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? Filistea fue un pueblo que persiguió inmisericordiamente a Israel durante toda su existencia. ¿Quieres vengaros de mí? Ojo, no sea más bien que yo me vengue, que yo venga y que pronto haga caer todo mi poder sobre vuestra cabeza y pagaré de acuerdo a lo que tú estás haciendo. ¿Qué tal si reflexionamos acerca de este tema? ¿Qué tal si en vez de continuar vengándonos, digámoslo así, persiguiendo, no obedeciendo al Señor, nos acogemos a su palabra, nos humillamos y pedimos perdón para que el Señor haga su misericordia? Será un buen tiempo, es una buena decisión. Los felicios y los filisteos, ellos eran expertos en traficar esclavos en la época. Eran los expertos en el tráfico de esclavos de esa época. Y tomaban del pueblo del Señor y lo vendían. Y el Señor dice en su palabra: porque habéis llevado mi plata, mi oro, mis cosas preciosas y hermosas, y las metisteis en vuestros templos. Lo sagrado, lo mío, dice el Señor, lo tomaste y lo metiste en vuestros templos. Y es muy fácil, porque lo que Dios nos ha dado, que es puro y sagrado, lo destinamos a la adoración de otros dioses. Y siempre hemos sostenido, no somos muy diferentes a ellos. Nos aterramos de todo lo que ellos hicieron, pero nosotros muchas veces estamos haciendo cosas peores. Lo mío lo dedicaste a otros dioses. ¿Qué hay que el Señor le haya dado, haya entregado en sus manos? Y no solo hablando de cosas materiales, que usted y yo lo estemos dedicando a otros dioses, a otros deleites. Reflexión, reflexión.
Y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de la tierra. Tomaron a los hijos de Judá y a los hijos de Jerusalén y los vendieron como esclavos y los alejaron de otras tierras, a otras tierras. Podríamos hacer un símil con lo que pasó con el pueblo africano. Muchos de ellos, nacidos allí en sus lugares, fueron tomados como esclavos por ingleses, españoles, y llevados a otras tierras, desterrados, despojados, sometidos a esclavitud, expatriados, sacados de sus culturas, de su forma de vivir, de su forma de comer, e insertados en algo que para ellos era desconocido, lo cual les llevó a un sufrimiento impresionante. Lo mismo pasó con el pueblo del Señor. Los que deberían pertenecer ahí al pueblo de Judá, Jerusalén, Judea, fueron tomados y fueron vendidos por los fenicios y los filisteos y llevados, alejados a otras tierras. He aquí que yo los levantaré del lugar donde estén, donde los vendiste, y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza. La venganza es mía, dice el Señor. Noten que dice, yo los levantaré y los llevaré, los retornaré de nuevo al lugar donde deberían estar. Y allí ustedes verán, le dice a estos filisteos y fenicios, la paga sobre vuestra cabeza. En un momento determinado recibieron una paga económica, pero ahora iban a recibir la paga del Señor, el juicio del Señor. Y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Se invirtió la situación. Ahora el Señor iba a tomar a los hijos de los fenicios y los filisteos, los iba a entregar al pueblo de Judá, y este pueblo los iba a vender a los sabeos. Y los sabeos eran un pueblo mercader y comerciante que vivían en Arabia. Eso lo podemos encontrar ahí en el libro de Primera de Reyes, capítulo 10. E iban por distintas partes. Conocemos a los árabes, que son errantes. Entonces, estos hijos de los fenicios y los filisteos vendidos ni siquiera tendrían tierra, ni siquiera tendrían un tiempo de posesión oficial, sino que andarían errantes y vagantes por el mundo, porque Jehová lo había dicho. Los sabeos venían de una nación lejana, tomarían ese pueblo y lo llevarían errantes por el mundo. Proclamad entre las naciones, proclamad la guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. El líder ordena en este momento, el líder de la batalla, el líder del ejército, ordena en este momento a sus siervos que preparen el terreno para la ejecución, que preparen el terreno para el veredicto. El juez, en este momento, nuestro Salvador, el Señor, nuestro Dios, ha declarado que ha de dictar sentencia. Y el paso siguiente es ejecutarla. Se va a sentar con poder y gloria, va a dictar sentencia y la va a ejecutar. Dios Todopoderoso. Si hasta aquí hemos visto en las sentencias del Señor acontecimientos que nos estremecen, no quiero imaginarme, porque en este momento solo podríamos utilizar la imaginación. No quiero imaginarme, o no puedo imaginarme, cómo se desencadenará ese día de la ira
el día en que el Señor dicte sentencia, el día en que el Señor llame a su ejército y les diga: preparen las armas, proclamad entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres a la guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lo que eran instrumentos para la labranza, para arar la tierra. Deberían forjarlos, convertirlos a través de un proceso de calor en espadas. Lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. ¿Sabe por qué? Porque el débil, el que era considerado débil por los demás, en ese momento está llamado por Dios para enfrentar esta batalla, para enfrentar la guerra. Por eso, nosotros que somos débiles, en el Señor somos poderosos, hermanos, porque es Dios el que va a la batalla y es Dios el que nos dirige y el Dios en el que en ese momento, en el momento de sentencia, dice: bueno, armas, valientes, levantaos, vamos a la batalla. Yo he dictado sentencia, me sentaré y juzgaré. Juntaos y venid, versículo 11. Juntaos y venid, naciones de todo alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Como decíamos, el líder ordena a sus siervos que preparen el terreno para la ejecución. El juez ha dictado su sentencia y el paso siguiente es ejecutarla. Las armas están listas. Vamos al ataque. Naciones reunidas para la batalla final. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones y nadie se quedará sin juicio. Cuando hablamos cuando la palabra del Señor habla del derramamiento del Espíritu de Dios, entonces entendamos para qué época y con qué fin antes del día de la gran ira del Señor. En aquellos días, los jóvenes, los ancianos, las jóvenes desarrollarán las características del versículo 28 al 32 del capítulo 2, que dice: los hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos, soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Pero es neta y exclusivamente para esa época. Echad la hoz, porque la mies ya está madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Pululaba la maldad. Todo estaba lleno de maldad, de soberbia, de orgullo. Pero el Señor había llamado a su ejército e iba a dictar sentencia. Muchos pueblos, muchos, versículo 14. Y cuando hablamos de muchos es una cantidad impresionante en manos del Señor. Muchos pueblos en el valle de la decisión, en el valle de Josafat, en el valle de Megido. Muchos pueblos allí en la batalla del Armagedón. Una batalla para la cual los pueblos enemigos están preparados y prepararán sus mejores armas, pero el Señor tiene preparada un arma superior, un arma ante la cual nadie puede luchar, que es su palabra. El pueblo vendrá con tanques, con toda la parafernaria militar que se pueda ver para ese tiempo, pero el Señor solo con su palabra ejecutará el juicio. Pronto iniciamos el estudio del Apocalipsis y vamos a ver cómo se desarrolla esa batalla, qué implementos se utilizarán y cómo actuará nuestro soberano y poderoso Dios. No pierdan la secuencia de este estudio. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Todo está preparado. Vengan al valle de la decisión, suban, bajen,
vengan de donde sea, pero reuniré a todas las naciones y allí me sentaré en juicio. Y ya empieza entonces la acción. Empieza la acción. Versículo 15. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Ya. Veíamos al inicio del libro de Joel cómo este gran enjambre de langostas habían oscurecido el sol. Pero ahora no necesitará el Señor enjambre de langostas. Él en su poder y en su gloria, como Él es todopoderoso y maneja los elementos de la naturaleza, hará que el sol y la luna se oscurezcan y las estrellas retraerán su resplandor. Fenómenos que nunca hemos apreciado. Fenómenos que hemos podido experimentar en pequeñas circunstancias, en un eclipse de cuando se oscurece el día por un momento y el calor pasa y empieza a hacer frío y bueno, todas estas cosas que hemos experimentado. Eso es nada con lo que vamos a ver. Pero ese oscurecerse el sol y las estrellas dejar de dar su resplandor. Acuérdense que la luna es una estrella. La luna dejará de dar su resplandor. Es el anuncio del inexorable e implacable día de la ira de Jehová, que es lo que nos ha congregado en este texto. Versículos 16 al 21 finaliza el profeta expresando que en medio de todo este caos, Jehová hará liberación de su pueblo. Y es eso lo que tenemos que mirar, que hay tiempo, que Dios siempre está pensando en sus hijos, en su pueblo y en todo lo que está en su alrededor. Y Jehová rugirá desde Sión. Y esa es una comparación espectacular. Cuando hemos escuchado el rugir de un león, los que hemos tenido la posibilidad de estar frente a uno de estos espléndidos y hermosos animales creados por Dios, y es totalmente aterrador. Y ese es la voz de Dios. Después de todo esto, después de que todo el pueblo esté allí en el valle de la decisión, que el sol se haya oscurecido y que la luna no dé su resplandor, viene el rugido impresionante de Jehová desde Sión, el santo monte, desde Jerusalén. Su voz, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Ante este tremendo sonido, ante el temblar y el miedo, el pueblo del Señor mostrará su esperanza y su fortaleza, la cual está depositada única y exclusivamente en Jehová nuestro Dios. No importa lo que pase, no importa lo estremecedor y aterrador de las circunstancias, el pueblo estará confiado, su fe y su esperanza en Jehová en este momento. Hoy, nuestra fe y nuestra esperanza está centrada y cimentada en Jehová de los ejércitos, en el Dios grande, el Dios potente, en Cristo, nuestro Salvador y nuestro Redentor, en el cual tenemos vida y vida en abundancia. Esta semana nos presenta un buen tiempo para meditar en quién está depositada nuestra esperanza. Hoy jueves, no sé qué estará haciendo usted. Esta noche no sé a qué la dedicará, pero le invito a meditar en lo que estamos escuchando y sobre todo le invito a entender que la fe y la esperanza están puestas en el Señor. Y esa fe nos llevará a algo, a conocer, dice el Señor. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella.
finalizado. Todo el oprobio, todo lo que pasó, todo el ir en contra del Señor y su palabra finalizará, porque llegó el gran día de la ira. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios. No hay nada más hermoso, querido hermano, que conocer y experimentar la presencia prometida del Señor, porque eso es lo que nos da fuerza y fortaleza para continuar. Han sucedido muchas situaciones a nuestro alrededor y esta noche les invito a meditar y a darle gracias a Dios y a conocer y entender que en medio de todas esas circunstancias ha estado Dios y estará en medio de las que vienen, porque Él habita en Sión, su santo monte, y su pueblo, usted y yo, Jerusalén en ese tiempo, estaremos firmes y fortalecidos en el Señor, porque nadie más pasará por encima de nosotros y de ellos. Sucederá en aquel tiempo, en aquellos días, en ese día, cuando se está presentando todos estos acontecimientos, que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sitín. Maravillosa expresión. Nunca más habrá escasez espiritual. Nunca más faltará la presencia del Señor prometida en las vidas de su pueblo. Nunca más angustia, nunca más dolor, nunca más llanto. Por el contrario, todo será regado por una fuente que brota de la casa de Jehová, y regará el valle de Sitín. Cuando vemos esa expresión, lo único que nos queda es humillarnos y decirle: Señor, gracias, porque todo ha valido la pena respecto de nuestras vidas a ti, porque entregarnos ha sido lo mejor que hemos podido realizar, y tu misericordia, tu gran misericordia, para siempre en nuestras vidas. Egipto, el gran esclavizador, será destruido. Los edomitas, Edom será vuelto en desierto asolado por la injusticia hecha a los hijos de Judá. Y nos acordamos todo lo que pasó allí con Edom, los descendientes de Saúl, y cómo maltrataron al pueblo y todo lo que sucedió. Será destruido por la injusticia que derramaron en su tierra. Derramaron sangre inocente. Hicieron injusticia con los hijos de Judá. Tranquilos. La venganza es mía, dice el Señor, y aquí la está cobrando. Pueblos que por tiempo permanecieron pagados de sí mismos y seguros que nada llegaría, les llegó el día de la ira. Versículo 20. Pero Judá, mi tesoro, mi gran perla, como somos usted y yo para él, su gran tesoro, será habitada para siempre. Será habitada. ¿Por quién? Por la presencia del Señor. Y es una promesa que debemos asimilar en este día. Nosotros seremos habitados. Tenemos la promesa de habitar con el Señor, pero nosotros seremos habitados para siempre, por generación y generación, eternamente. Seremos habitados por la presencia del Señor. Y dice al final nuestro buen Dios: y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión, y limpiaré la sangre de los que no había limpiado. Todavía el Señor está pensando en el arrepentimiento, en que muchos procedan
a entregarse. Y Él, en su promesa, limpiará la sangre de los que no ha limpiado y morará en Sión eternamente. Una descripción impresionante de el día de la ira del Señor, de lo que Él está prometiendo. No hemos ido muy a fondo, porque lo haremos en el próximo tiempo de estudio. Pero les invito, hermanos, a entender y a que meditemos acerca del día de la ira del Señor. Les invito a que meditemos en que tenemos frente a nosotros a un Dios de juicio, pero también a un Dios de misericordia. Que entendamos que el día de la ira del Señor llegará. Que un día, el cual no sabemos, el Señor tomará cuentas y llamará y se sentará y juzgará y cobrará por todo lo que se ha hecho en contra de su pueblo y en contra de Él. El Señor nos guarde y nos bendiga y nos permita preparar nuestros corazones. Y estos días, el resto de esta noche, mañana viernes, sábado, saquemos tiempo para meditar en lo que el Señor nos ha hablado a través del libro de Joel y a través de toda su palabra. Y sobre todo, hermanos, algo que el Señor ha dicho. Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Que Dios, Jehová, Cristo y el Espíritu Santo siempre sean nuestra esperanza y nuestra fortaleza, y en ellos estemos anclados, estemos basados para continuar esta vida que el Señor nos ha permitido vivir. Señor Dios, Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias por esta noche, Señor. Gracias porque hasta aquí nos has traído, Señor. Gracias porque has revelado a nuestras vidas estas bonitas, Señor, enseñanzas. Permítenos asimilarlas, permítenos comprenderlas y permítenos, Señor, descansar en ellas, sabiendo, Señor, que nuestra esperanza y nuestra fortaleza están en ti. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, gracias por esta noche, gracias por lo que hemos podido compartir en este momento y este buen estudio que el Señor nos ha regalado. Vamos a tener un momento de oración, un tiempo de oración, y quiero pedirles, por favor, después de este banquete, después de conocer toda esta instrucción que el Señor nos ha dado, que de corazón nos acerquemos a Él, que clamemos con amor y con esperanza, sabiendo que el Señor hará la obra para la cual nos ha llamado. Que oremos, que intercedamos. Hay muchos cuya sangre aún no ha sido limpiada, y el único que la puede hacer es nuestro Señor. Que nos sirva esta semana, estos días que faltan para terminar la semana, que nos sirvan de aliciente para predicar, para compartir la palabra del Señor. Y sobre todo para tener esos buenos momentos de oración. Hay personas queridas por las cuales vamos a orar. Y espero que las tengamos en mente, que estemos intercediendo por todos ellos, aún por nosotros, que en nuestras vidas llevamos cargas, llevamos situaciones, que somos débiles, pero que en el Señor, como nos lo mostró hoy, somos fuertes porque estamos confiados y esperanzados en Él y en su fortaleza, la cual recibimos. Que podamos humillarnos, hermanos, cada día ante Él. Que lo hagamos con amor, con misericordia. Que podamos tener tiempos
extensos de oración, de clamar, de pedir, rogando que el Señor escuche nuestras oraciones, que incline su oído y sobre todo que nos muestre cómo avanzar. Entonces les voy a invitar a que tengamos a que tengamos un momento de oración en esta noche. Señor Dios, Padre Celestial, queremos darte gracias porque un día, el día de tu ira, llegará y te sentarás y juzgarás y reinarás. Gracias porque nosotros, Señor, hemos podido ingresar en ese grupo que estará allí para salvación eterna. Pero eso no nos deja ser ajenos a las situaciones que se presentan, porque hay muchos, Dios, como tú lo has dicho, que su sangre no ha sido limpiada, pero que sabemos que tú lo harás si ellos disponen sus corazones para escucharte y para guardar tus mandamientos. Dios, en esta noche queremos acercarnos a ti, orando, Señor, fervientemente por hermanos queridos, por aquellos unos que te conocen, otros que no, Señor. Colocamos ante ti la vida de Juan Sebastián Peña, su alma, Señor, la salvación de su alma. Él desea, Señor, tener un encuentro personal contigo. Permite, Dios, que tu obra se pueda llevar a cabo en su vida. Pedimos por la vida de su señora madre, de su hija, de su familia, de su abuelita, Señor, y de todos los que están allí, Señor, alrededor de esta situación, que seas tú ayudándoles y que seas tú mostrándole a Juan Sebastián Peña tu verdad, tu amor y tu misericordia. Dios, gracias porque permites que hermanos queridos que no viven en nuestro país se comuniquen con nosotros a pedir oración, Señor. No porque nuestra oración sea más potente que la de ellos, sino porque como familia, como congregación, tú nos has pedido que oremos los unos por los otros. Y por eso, Señor, clamamos por la vida de Támara Calderón, de su esposo y de sus hijos allí en Ecuador, ante la situación que están viviendo, que seas tú ayudándoles, Señor, en la parte económica. Ellos te conocen, Señor, y saben de tu amor y de tu misericordia. Te pedimos que los tengas allí en tu mirar. También, Dios, por la vida de nuestra querida hermana Leticia López, porque le permita restablecerse pronto, Señor, de este malestar que aqueja su salud, Dios, y que ella se fortalezca cada día espiritualmente contigo, como lo ha venido haciendo, Señor. Dios, encarecidamente clamamos a ti, Señor, por la vida de Lady Carolina Ospina, Señor. Gracias por ella, gracias por lo que has hecho en su vida. Gracias porque ella te conoce y sabe, Señor, de tu amor y de tu misericordia y tiene su esperanza en ti. Ayúdale, Señor, en la situación que está viviendo con su hija, con Nicole Valentina Gómez, Señor. Sé tú obrando, Señor, en ese corazoncito. Sé tú mostrando las realidades, Señor. Sé tú colocando las personas idóneas para que estén allí al frente de esta situación que están viviendo, Señor. Gracias también por la vida de doña Mervina, de doña Idis, de el tío Juni y su familia, de Vanessa, Señor, de Claudia, de todos nuestros hermanos allí en Curazao que están pendientes, Señor, de recibir la instrucción de tu palabra. Bendíceles y cuídales, Señor, y en esta nueva etapa de confinamiento que han tenido, ayúdales, Señor, a entender tu voluntad, que es perfecta, Dios. Ayúdanos, Señor, en el sentir de regresar a la congregación, al sitio donde tú
nos has dado, que lo hagamos con amor, que lo hagamos sabiendo que es para tu honra y tu gloria, Señor, sabiendo que es una oportunidad que nos has dado, Señor, de volver a estar allí juntos. Muchas congregaciones no pueden disfrutar de esa gran bendición. Y tú, Señor, nos has dado esa bella oportunidad. Ayúdanos en este proceso y pon en nosotros el sentir de estar allí, Señor. Oramos por la iglesia Tabernáculo allí en Vancouver, por el pastor David, por Edmir, por doña Liliana, por Carlos González, por Loida, Señor, por todas estas personas también que han tenido que hacer un alto en su tiempo de congregación. Y Dios, bendíceles y guárdales allí en donde ellos estén, y que mantengan firme su deseo de estar allí, Señor, sirviéndote y agradándote, Señor. Oramos por cada uno de los hermanos que están fuera del país, por hermanos y hermanas que han salido, Señor, que tú les bendigas, les guardes, que cuides a sus familias y que les cuides a ellos sobre todo, Dios, que les mantengan firmes en su decisión espiritual de estar contigo, que nada les deslumbre, Señor, más que tu palabra y tu amor, que les llenes de bendiciones, Señor, pero que sus pies, sus manos y su corazón siempre estén contigo. Señor, bendice cada familia de la congregación. Somos uno en ti, Dios. Y en este momento no podríamos hacer un listado total de esta bella, hermosa familia que compone la Iglesia Bíblica Bautista La Misión. Reconocemos que hemos pasado momentos difíciles, que hemos pasado dificultades, Dios, pero que tu amor nos ha sostenido y que ahora más que nunca debemos unirnos en amor, en un solo y único espíritu, para agradarte y para servirte y caminar contigo y decirte: aquí estamos, Señor, aquí estamos dispuestos para lo que tú desees. Cada familia, Dios, cuídala, cuida a los padres, cuida a las madres, cuida a los hijos, los nietos, a todos los componentes, Señor, y permítenos glorificarte como solo tú lo mereces. Buen Señor, queremos darte gracias por este día. Tú sabes por qué no permitiste sino hasta hoy este tiempo. Un tiempo en que podemos sentarnos más sosegadamente a disfrutar de tu palabra, a disfrutar de la oración, a disfrutar de la comunión los unos con los otros. Gracias por el sitio donde está cada uno de los que en este momento está escuchando esta transmisión, y te pido, Dios, que les bendigas, que nos guardes, Señor, que nos llenes de tu amor y de tu sabiduría, que podamos caminar contigo, Señor, que sea un caminar plácido, tranquilo, una esperanza real, una fortaleza que se base solo en ti. Tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Y esa sangre, Señor, que tú derramaste allí en la cruz, ha sido el bálsamo para nuestras vidas. A través de ella nos has dado salvación, y queremos agradecerte, Señor, por tu muerte allí en la cruz. Ojalá cada día pudiésemos llegar a tus pies, agradecerte por esta gran obra que has realizado en nuestras vidas y en la vida de todos los que creen en ti. De tal forma, Dios, que no nos queda más sino darte gracias. Gracias en esta noche por tu amor y por tu misericordia. Y gracias por todo lo que eres, Señor. Gracias por ser nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Pastor. Descansamos en ti, Dios. Colocamos nuestras vidas en ti, Señor. Hermanas queridas que están lejos de nosotros, doña Marta Díaz, doña Eloísa, doña Leonilde, tantas personas, doña Miriam, y hermanos queridos, Fernando, don Marcelino, don Jorge,
don José, tantos que hoy traemos a nuestra memoria, todas las familias de la congregación. Señor, ten misericordia de mi vida. Permíteme, Señor, mantener firme mi profesión de fe. Ayúdame en mis luchas mentales, Señor. Ayúdame a permanecer mirando solo a ti. Cuida a mi familia, Señor, a mis hijos, a mis nietos, a mi esposa, a mis hermanos, a todos los que están a mi alrededor. Cuida la vida de cada una de las personas que has colocado a mi lado para que sean, Señor, pastoreadas. Dejamos esta noche en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Mil gracias, queridos hermanos. Mil gracias por este tiempo. Gracias al Señor y gracias a nosotros por estar en comunión. Nos vemos mañana viernes, continuación del libro de Efesios. Y pronto, muy pronto, hermanos, entraremos a estudiar el libro de Apocalipsis. Es nuestro siguiente tema, Apocalipsis. Nos vamos a demorar un corto tiempo, un largo tiempo en este estudio, pero queremos enriquecernos también en conocer todos esas buenas noticias que el Señor tiene para los creyentes en el libro de Apocalipsis. De tal forma que lo único que resta es desearles que sigan descansando, pero que no se olviden que allí está el Señor. Que sigan disfrutando de este tiempo de vacaciones, creo, pero tomados de la mano del Señor. Y que sea Él quien nos bendiga. Un gran abrazo y seamos felices, tomados de la mano del Señor, esperanzados en que un día llegará el día de su ira, y no por temor, sino por gratitud. El Señor nos guarde y nos bendiga.